yo Recording in conté que en una progress. clase de política y ciudadanía se estaba hablando de un tema X, no sé si era de algún gobierno en especial o cosas así, y resultó que una compañera hace una consulta, una pregunta como todos, y el profesor me pareció una falta de respeto que el profesor esté riendo de una alumna en vez de darle respuestas. O qué sé yo, capaz que le responde desde un punto de vista que él piensa, pero aún así es una respuesta. Me parece que como profesor tiene que informarla y no burlarse por su postura, ¿no? Porque ahí ya estamos metiendo, no estamos siendo docentes, sino ya estamos metiendo opiniones personales. Y después en el tema alumnos les dije que, bueno, les contesté en un tono malo a mis compañeros porque me pareció mal que se hayan reído de un alumno cuando todos nosotros nos callamos cuando los escuchamos. Y nada, cuestión de que al final de la clase me pidieron disculpas a mí, los compañeros, y yo no era la que tenían que disculpar, sino a la alumna humillada. Así que bueno, pero yo hoy en día no recuerdo que le hayan pedido disculpas a ella. No. Y Y el ella, profesor nunca saltó a contradecirme, nunca saltó a disculparse, nada. ¿Y ella de qué manera reaccionó después de tu intervención, digamos? ¿O de No, ninguna me manera? agradeció a mí, no, me agradeció a mí y me dijo que con esta chica siempre ha tenido conflictos por temas políticos y, y bueno, tipo quedó ahí. Ella me agradeció, ella es mi amiga y Bien, bien. después nunca más, pero como que me tocó mucho porque vino de parte de un profesor la humillación también. No fue, qué sé yo, entre compañeros que igualmente está mal. Sí, totalmente. ¿Y después pudieron tener algún momento, alguna instancia en alguna otra clase en adelante en donde se retomara ese conflicto? ¿O quedó ahí? No, después sí he visto faltas de respeto de profesores hacia alumnos cuando le tenemos pero no fue así humillándolo, sino, qué sé yo, tenemos un compañero con problemas motrices y el profesor no le importó y decía, anda a buscarme un banco vos. Profe, pero no No, puede claro. moverse, no puede llevar peso. ¿Y qué me importa? ¿Viste? Y era como, y ahí sí recurrimos a los directivos, y a los directores, vicedirectores, todo, y le dieron una charla al profesor aparte. Y al otro día vine y se Y disculpó. sí. Pero esas actitudes por una semana siguieron. Era un profesor de historia, me acuerdo. Bueno, Pero lo bueno, bueno es que qué sé ustedes yo. como alumnos, o vos en tu caso particular, pudiste detectar que no se estaba manejando como se tenía que manejar y pudiste intervenir en la clase y eso ayudó a tu compañera en principio y también seguramente hizo que en algún lugar del profesor se preguntara si estaba actuando bien, se cuestionara algo que él ya tenía bastante normalizado. Así que eso estuvo muy bien. Bueno, ¿alguno más quiere compartir su relato? Estuvimos comentando el de Alejo, el de Lucía, uno o dos más que quieran comentar o leerlo. Hola, profe, buen día, ¿cómo estás? Hola Joaquín, buen ¿Todo día. bien? Bien, todo bien. Me alegro. Nada, el mío en particular está bueno por la rivalidad que había entre los equipos. O sea, cuando jugábamos al fútbol, entrenábamos todos juntos, pero los domingos, nada, era re picante. Porque nada, la rivalidad y llegábamos los dos para ser campeones, todo. Así que nada, como te conté en el relato, estaba por terminar el partido y como que lo gozó al otro, un compañero mío al otro chico, y nada, se enojó y bueno, se empezaron a pelear y terminó el partido, lo tuvieron que cortar y nada, no pudimos terminar de jugar. Pero fue simplemente eso. Bien, pero ¿por qué se ocasionó el conflicto, digamos? Porque ya terminaba el partido, nosotros estábamos por salir campeón y el otro chico nada, iba perdiendo obviamente y lo pasó, como que no me acuerdo qué fue lo que le dijo. Y se enojó obviamente y nada,
ahí terminó todo, Claro. porque se empezaron a pelear. Sí, era un poco lo que comentábamos al principio de quizás eran situaciones a las que estaban más habituados esos compañeros y reaccionaban así en esas situaciones porque ya el ambiente era ese ambiente, digamos, de competencia, no se intentaba propiciar otro tipo de ambiente que no fuera ese, ¿va? No sé qué te parece a vos, Joaquín, porque ahí fue algo que surgió de los compañeros y no del docente, por ejemplo, ¿no? Como Claro, la claro. situación... Sí, yo eran dos chicos que, nada, venían de familias así medias especiales, qué sé yo. Ya tenían como una fama media mala ambos, las familias, ¿no? Entonces como que los valores y la cuestión del respeto hacia el otro como que no estaban muy inculcadas. Y ya desde chico más que nada. Hoy en día no los vi más a esos chicos, así que no sé qué será de su vida, pero no sé, la verdad que no sé. Pero sí, es como hablábamos hoy, el tema este de los valores y del respeto hacia el otro desde, nada, que ya viene de chico eso, y de la familia más que nada. Sí, igualmente, sobre todo cuando estamos hablando del colegio, de instituciones donde uno pasa mucho tiempo, también uno puede pensar que son lugares formativos y no se puede pensar que solamente su actitud viene de la familia, únicamente, digamos, ¿no? Claro, Como, claro. Sí, sí, eh, pasar más tiempo en un colegio, lo que sea, por ahí y sí, claro, claro, obviamente. claro. Entonces, por más de que venga quizás de un lugar conflictivo, se puede generar algún tipo de no sé, por lo menos de reflexión en ese otro espacio educativo como para que, bueno, que el chico cambie su actitud Claro, o por lo menos se la cuestione. exacto. Bueno, bien, igual qué problema ese cuando se trata de una situación personal capaz de algún alumno o alguna alumna y tampoco suele ser común que en una clase se hable sobre las cuestiones personales de los alumnos, digamos. En general se dan por sentado que está todo bien y la clase se centra en los contenidos que se van a desarrollar en ese momento o cualquier habilidad que se vaya a desarrollar en ese momento y no en lo que les está pasando en sus casos particulares. Está bueno también que ustedes lo tengan en cuenta cuando armaron los relatos, ¿no? Como, bueno, esto quizás tenía que ver con un problema personal del alumno, y no con algún problema que estaba teniendo con la actividad o con la clase en sí. Pero también es difícil ver de qué manera se puede incorporar en la clase una conciencia sobre esos asuntos personales, porque siempre es complicado. Y además porque siempre se trabaja con grupos, entonces en los grupos hay un montón de situaciones personales distintas y digo que es difícil, pero que se tendría que incorporar, no sé, capaz, como decíamos, en algún momento hablar de cómo se sienten o que haya esas instancias, además de las instancias más prácticas, cuando se refiere a algún deporte o alguna actividad física. Eh, y sobre todo, como decían ustedes recién hace un ratito, preguntarles a los chicos y las chicas, como, bueno, si les está pasando algo, si quieren hablar acerca de un tema, de sobre qué conflictos ven ellos que hay en algún momento, como quizás no sacarlo uno como profe, sino ver si los demás quieren hablar también de eso, ¿no? ¿Alguno más que quiera compartir su relato? Yo Muy tengo bien, uno. Joaquín, gracias. Bueno, dale, Lucas. El mío es una clase de taekwondo de hace varios años, creo que como 8 años. Nada, era una clase normal y más sobre el final, el profesor nos dio un ejercicio para hacer una patada de habilidad, que en su momento era re difícil. Ahora es muy fácil, pero en su momento, para un Lucas de 10 años, era bastante complicado de hacer. Y estábamos todos re frustrados que no salía, que qué sé yo. Y agarra el profesor y dice, bueno, cuando algo no les salga, en vez de decir, no me sale, es re difícil, piensen en no me sale todavía. Como diciendo, bueno, es la primera vez que la hago, hoy no me va a salir. Pero sé que si sigo practicando, en algún momento la voy a sacar. Nada, para mí fue una de las frases que más me marcó en el sentido de decir, no te rindas a la primera. Porque es obvio que si estás practicando algo nuevo, no lo vas a sacar de una. Y trato de que, o sea, esa frase, como que cuando me pierdo, tuki, me haga seguir para adelante y después transmitírsela a mis estudiantes. Porque también me pasa, viéndolo ahora como profesor,
de que estoy viviendo esa misma situación, de que hay alumnos que se cierran en el no me sale, en el muy difícil, y es porque es algo nuevo. O sea, muchos son chiquitos, tienen 5 años, 8 años, y solo que si les doy una patada, capaz que no les cueste. Y bueno, de los alumnos de ese entonces, de la clase en general, creo que soy el único que sigue entrenando. Tipo, desde el primer año hasta ahora, de esa camada soy el único. Porque fui al que más le tocó justamente esa frase. Al resto era como que, bueno, sí, ya fue. Pero a mí me quedó bastante sonando. Eso, o sea, yo lo veo como algo muy positivo. Sí, me parece completamente positivo y está buenísimo que traigas ese ejemplo porque hay veces en que se produce lo contrario, ¿vieron? Como ciertas cosas que a uno le dicen y que lo marcan y que uno lo considera como una certeza o una definición de uno, te dicen que sos de determinada manera y esa palabra te queda grabada y aunque vos no quieras te sigue condicionando siempre y seguís pensando que vos sos así porque escuchaste que alguna vez te dijeron eso. Entonces, qué bueno poder fomentar como lo contrario, ¿no? Está muy bueno lo que decís, Lucas. Sí. Me hace acordar a otras experiencias en relación a deportes, en donde es muy común que al principio no te salgan las cosas. Y, por ejemplo, si te enseñan primero algo muy difícil, capaz te frustrás más rápido, y si te demuestran que si no te sale eso difícil no vas a poder, también sentís como, bueno, nunca voy a poder practicar bien este deporte, por ejemplo. Entonces, como que es importante al principio, cuando alguien está empezando, no sé, intentar suavizar ese proceso, ese aprendizaje que se sabe que va a ser complejo. Y no condicionar al otro con las palabras, porque a uno le quedan así grabadas, como a vos te quedaron grabadas las buenas palabras, también pueden llegar a quedar grabadas otras que condicionen y sean malas. Me gustó mucho el relato. Después escribilo, ¿lo escribiste? Lo escribí recién. Ah, bueno, después mandalo entonces. Perfecto. Bueno, ¿alguno más quiere compartir? Si no, los conduzco hacia el otro tema que tenía pensado darles hoy, pero si alguna más quiere compartir algún relato o hacer algún comentario sobre alguno de los que surgió, o contar algo cortito que tenga que ver con lo que charlamos. Bueno, entonces paso a comentarles la cuestión esta del texto explicativo. Igualmente, si en algún momento me quieren interrumpir para decir algo, pueden hacerlo con tranquilidad, no se preocupen. Hay un trabajo que se hace siempre, que es el de que ustedes preparen un oral centrándose en un deporte. Es un oral que va a ser un oral explicativo donde ustedes expongan ese deporte, las características que tiene. No sé si hay gente que esté recursando y que por ahí este trabajo ya lo haya hecho el año pasado, o si los que están recursando no lo hicieron, o si no hay gente recursando en este momento. Pregunto, ¿algún recursante? No, ninguno de los que están acá lo han tenido que hacer el año pasado, por ejemplo. Bueno, cualquier cosa igual me escriben y vemos. Pero es algo que en la presencialidad quizás funciona más, porque es la instancia de pararse a dar un oral frente a sus compañeros, pero que igual vamos a tratar de hacerlo virtualmente porque implica como preparar un tema y después, a partir de ese tema, generalmente todos aprendemos algo nuevo y muchas veces tiene que ver con algo personal de ustedes, como alguna actividad que a ustedes de verdad los interpela. Entonces, me parece que podemos igualmente hacerlo, aunque sea en esta instancia virtual. Entonces, consistiría el trabajo en que ustedes preparen un oral acerca de, en general es un deporte, pero bueno, si ustedes quisieran hacerlo sobre otra actividad que no sea deportiva, también pueden, digamos, vieron que yo suelo abrirles las consignas como para que ustedes no se vean forzados a trabajar sobre algo que no es lo que quieren trabajar, porque la idea en realidad es desarrollar la oralidad. Entonces, si no es un deporte y es otra actividad, no hay problema. Como tomo como punto de partida que a ustedes les interesa eso,
pero si les interesa otra cosa, pueden trabajar con otra cosa. La idea es que si eligen un deporte, vamos a tomar como ejemplo el deporte, que sea un deporte que no sea tan conocido a lo mejor, y si es un deporte conocido, que tomen algún aspecto en particular de ese deporte que sea algo que no sea lo característico y básico, por ejemplo, las reglas, ¿no? O sea, si eligen el fútbol o el básquet, o como los deportes más conocidos, tradicionales y populares, traten de que su oral no se centre en lo que ya todos conocemos, y en una definición muy superficial de deporte, sino traten de ir a otra cosa, que puede ser, por ejemplo, algún acontecimiento específico en relación a ese deporte, y traerlo y contarlo, o no sé, algún caso particular, algún deportista en particular, o alguna vertiente de ese deporte en particular que no se conozca tanto. Traten de rebuscarse un poco más si eligen un deporte muy conocido. Y si no, lo que pueden hacer es traer un deporte o una actividad que no sea tan conocida y contarla al resto de sus compañeros. El trabajo consistiría en eso. El oral, yo todavía no les estoy dando la consigna porque primero quería comentarles un poco en qué consiste un texto explicativo y una exposición en general, pero más o menos van a ser 10 minutos. En la virtualidad el tiempo corre de una manera muy extraña, en la que a veces 10 minutos puede ser muy poco o puede ser mucho, pero en general es bastante, 10 minutos en la virtualidad. Entonces, más o menos aproximadamente ese tiempo. Y bueno, no sé si me estoy olvidando de algo porque es bastante simple. Pueden apoyar su exposición con una presentación, con un PowerPoint, o con imágenes, o con videos. Eso siempre es muchísimo mejor, no es obligatorio, pero siempre es mejor si pueden, sobre todo con imágenes y con algo que sea representativo de lo que ustedes están diciendo. No es necesario que armen un PowerPoint, pero bueno, sería ese el próximo trabajo que van a tener que entregar. No sé si vamos a llegar a hacerlo como parte de este cuatrimestre, pero de última contará como un trabajo para el siguiente cuatrimestre. Tengo que chequear bien hasta cuándo tenemos clase. Yo creo que tenemos clase todo julio, ¿no? O hasta mediados de julio, más o Como menos. hasta el 15, profe, me parece. Ah, bueno, hasta mediados Me de julio. parece. Bueno, vamos a ver si el trabajo nos entra antes de las vacaciones, o si justo tenemos las vacaciones ahí. Yo creo que vamos a llegar, pero quizás lleguemos a empezar algunos y el resto tengan que seguir después de las vacaciones. Les voy a compartir a ver, sobre el tema de la exposición y los textos expositivos. Bueno, ustedes, cualquier cosa me frenan igual si tienen preguntas sobre lo que venimos hablando. Ustedes tienen este trabajo de las funciones del lenguaje, en el que tienen que buscar esto no tiene nada que ver, estoy haciendo un paréntesis. Vieron que les subí en el aula virtual el trabajo sobre las funciones del lenguaje, como que las funciones del lenguaje pueden servirnos para, de alguna manera, ir atravesando todos los temas que estamos viendo. Son los tipos textuales, ¿no? El texto expositivo es un tipo textual, pero si nosotros analizamos qué función del lenguaje predomina en un texto expositivo, predomina la función referencial o informativa. Entonces, bueno, ¿qué significa que predomine esta función? Que lo más importante va a ser la información que esté dentro de este texto, ya sea un texto oral, expositivo, o un texto escrito, expositivo, la información, el tema, el objeto del cual ustedes vayan a hablar, digamos. Por eso son textos objetivos. Si ustedes por alguna razón están vinculados al deporte que ustedes quieren elegir para el oral o la actividad, la idea no es que hablen como de una experiencia personal de ustedes con ese deporte, sino que, bueno, seguramente sea más interesante para ustedes hablar de eso y por lo tanto lo expongan mejor y de manera más apasionada, pero la idea es que ustedes cuenten de qué se trata esa actividad de manera más o menos objetiva. Lo que pueden hacer al final de la exposición es algún bonus track o alguna cuestión así donde cuenten algo en relación a su experiencia con el deporte, digamos. Pero no la exposición se tiene que basar en su experiencia, sino en el deporte mismo.
que vendría a ser como la característica fundamental de estos textos expositivos, centrarse en el tema, en aquello de lo que están hablando, y no en la postura personal, que esa función, la que se centra en la postura personal del autor o del que está enunciando el texto, es la emotiva, como vimos, o la expresiva. Y a veces, en algunos casos, la apelativa, cuando se busca convencer a la audiencia de algo que está pensando el sujeto que está emitiendo el mensaje. Pero en general es la expresiva la que hace predominar al emisor. Acá lo que predomina es la información, el tema o referente. Tienen esta exposición de PowerPoint, se las voy a subir ahora después de la clase. Tienen algunas características que ya seguramente las conocen sobre los textos expositivos o explicativos, que es lo mismo, que es, bueno, la claridad, ¿sí? Por eso siempre que preparen un oral, es importante que se armen un esquema de lo que van a hablar, para así después intentar abordar cada uno de los temas y subtemas de la manera más clara y concisa posible, digamos. Porque, bueno, cuando no se prepara ese esquema, suele pasar que terminan siendo poco claros, porque están como improvisando, ¿no? Esto se los digo especialmente en los casos en los que tienen que dar un oral, y ese oral, por ejemplo, dura 10 minutos, ¿no? Donde desarrollen un tema. Que es algo que a veces, no sé si ustedes tienen que hacer, pero se suele preparar para un examen final, por ejemplo, ¿no? Para una mesa. Se prepara un tema y son 10 minutos en los que ustedes tienen que explicar bien ese tema. Bueno, entonces es ideal que ya tengan armado previamente un esquema para poder hablar de manera clara de todo lo que quieren hablar. Orden también, vendría a estar relacionado con lo anterior, y la precisión también, y la objetividad, que es de la que estábamos hablando al principio, ¿no? Como no importa tanto su experiencia personal en relación al tema, sino el tema mismo. Bueno, claridad, orden, precisión y objetividad. Ay, ¿ustedes también escucharon ese ruido o yo sola lo escuché? Todos ustedes también, perdón. Bien. Diferentes tipos de textos expositivos. Algunos son divulgativos, otros son especializados. Los divulgativos son, como dice acá, los que varían de acuerdo al destinatario. Los especializados se dirigen a un público más restringido, que conoce más acerca del tema, y los divulgativos a un público general. También varían en cuanto a la finalidad. Los divulgativos buscan informar sobre un tema de interés general, y los especializados proveen información más específica, más técnica. Y finalmente, el estilo, que esto es algo interesante para tener en cuenta. En los divulgativos hay un estilo más sencillo, porque se quiere llegar justamente a un público más amplio, destinatario, finalidad y estilo están relacionados, y en los especializados es un estilo quizás más complejo. ¿Qué es lo que pasa a veces en el tema de los especializados con los textos académicos que ustedes tienen que leer en la carrera, digamos, como cuando tienen que leer un texto de anatomía o de alguna materia más teórica? Generalmente son textos escritos con un estilo más complejo porque muchas veces presuponen ciertos conocimientos previos que en algunos casos se tienen y en otros no, y cuando no se tienen es cuando se vuelve como compleja la lectura. Pero en el caso de los artículos más de divulgación que pueden aparecer en medios periodísticos y en revistas, ya sea virtuales o en papel, esos artículos que van destinados a cualquier público que no conoce sobre el tema tienen un estilo más sencillo y quizás son más fáciles de leer. Bien, a ver, sigamos un poco más. Y esto también les puede servir para cuando den el oral. El tema de las tres partes de la secuencia explicativa. Por un lado, una introducción, en donde presenten el tema de una manera general, y bueno, acá dice como el punto de vista adoptado, ¿no? Esto que yo les decía de si van a tomar un deporte tradicional, popular, que se fijen en aclarar desde el principio en qué aspecto de ese deporte se van a centrar. Simplemente eso, introducción y conclusión son cosas muy breves y sencillas, pero que es importante que estén, digamos, que no empiece la exposición directamente por el desarrollo y se corte en un momento. Por eso, como no es complejo armar una introducción o una conclusión,
es complejo armarla que quede de una manera impecable, ¿no? Pero digo, son partes muy breves de un texto, ya sea de un texto expositivo o de uno argumentativo capaz, pero es importante que estén, digamos, que uno pueda, como quien está escuchando, reconocer que se está iniciando la exposición y hay una instancia previa en donde se hacen comentarios generales sobre el tema del que se va a hablar, y se lo presenta, y después viene recién el desarrollo, ¿no? Como que sirve para prepararse para el que está escuchando también. En el desarrollo se explica el tema, ahí está toda la información que ustedes investigaron en detalle, y en la conclusión se resumen los aspectos más importantes. Conclusión e introducción tienen eso en común, digamos. Lo que pasa es que muchas veces en la conclusión se puede agregar algún dato más o algo más a lo que se haya llegado a través de la exposición. Como que la conclusión recupera algunas cuestiones que se hablaron en el desarrollo, que en la introducción no son necesarias que estén. Y lo importante de la conclusión es que haya un cierre, ¿no? Que quede la sensación de que la exposición no se cortó de pronto en medio del análisis, sino que hay alguna frase concluyente. Acá es importante como el tema del uso de los conectores que veníamos viendo, como si ustedes ya introducen la conclusión con un, bueno, a modo de conclusión, finalmente, todo esto nos conduce a pensar que, bueno, ya como esos conectores ya propician el momento de la conclusión, como para que quien los esté escuchando se oriente más en la exposición. Pero son cosas muy sencillas que tiene que haber en la estructura de un texto expositivo. Acá algunos recursos que sería interesante que cuando estén armando la exposición se fijen si los están usando, porque quizás les pueden servir, como a veces los usamos de manera un poco inconsciente. Se me va a cortar el Zoom, queda 1 minuto y pico. Cortamos y vuelven a entrar, total queda muy poquito para que les cuente. ¿Sí? Recording in progress. Buenísimo. Bueno, voy a aprovechar para sacarle una foto a la asistencia. Bueno. ¿Esto cómo lo saco? Profe, se está descargando el video anterior. Sí, claro. Acá. Lo puedo mover. Lo puedo mover, pero no lo puedo minimizar. Ahí está. Bueno. Desapareció. Bien. Les estaba comentando que quiero asegurarme de que no haya nadie en sala de espera. ¿No?
Les estaba comentando que hay algunos recursos de los textos explicativos. Repito, esto puede servir para textos escritos o para textos orales, como el que ustedes van a tener que preparar, que es una exposición oral. Pero bueno, como para que lo tengan en cuenta, que estos son recursos que se pueden usar en la explicación en general, y que se pueden usar también en la argumentación. Así que seguramente en la segunda parte del año, donde veamos más argumentación, los retomemos, o por lo menos ya los van a conocer, quizás incluso ya los conocen, pero como para que los tengan en mente también, ¿no? Definiciones, ¿no? Se delimita con claridad y exactitud el significado, o sea, una definición, el significado que adquiere un término en un área del saber. Es importante, sobre todo si están presentando algo que presuponen que el resto de la audiencia o de quienes los están escuchando no conocen sobre el tema. Es importante que definan aquello de lo que están hablando. Puede ser una definición muy técnica y específica, o puede ser simplemente decir qué es algo, digamos, ¿no? Como no usen términos dando por supuesto que la gente que los está escuchando conoce el significado de esos términos. Y al principio de la exposición es importante que estén las definiciones para que luego después ya la audiencia o sus interlocutores ya incorporen esos significados y puedan seguir todo el resto de la exposición, ¿no? Ir dando de a poco la información. Al principio se pueden dar las definiciones y después se puede profundizar sobre esas definiciones una vez que ya está definido algún concepto. Por ejemplo, la descripción, que es lo que siguen acá, es algo en lo cual ustedes pueden desarrollar esa primera definición que dieron, ¿no? Caracterizar algún concepto. Y después las comparaciones y los ejemplos. Las comparaciones y los ejemplos son también recursos que pueden aparecer en textos argumentativos o expositivos, pero, por ejemplo, la comparación sirve cuando, acá lo tienen bien dicho, se establecen semejanzas con conceptos o elementos más familiares o que resulten menos abstractos. La comparación sirve sobre todo como para conducir a los receptores de su exposición, quienes los están escuchando, a la audiencia, conducir hacia un terreno en el cual esa audiencia se sienta cómodo, digamos, y que conozca, que le resulte conocido, familiar. Entonces, sirven las comparaciones. La comparación no es solo como un recurso retórico para embellecer la exposición, sino que sirve como para acercar aquello de lo que se está hablando, que a veces es desconocido, a un terreno más conocido a quien los está escuchando. Después, la ejemplificación, también, otro recurso importante, obviamente porque sirve para aclarar algún concepto con ejemplos. Pero fíjense de llegar a la ejemplificación, cuando están explicando un tema, al final, digamos, ¿no? Como, bueno, primero tenían la definición, después la descripción, después la comparación, y la ejemplificación vendría a ser un último recurso, como ahora sí, para que quede más claro de lo que están hablando. Pero algo muy importante es que cuando intenten explicar un tema, no lo expliquen solo con ejemplos, así queda mucho más claro. Esto les sirve para el momento de pensar en cuando tienen que responder preguntas en un examen final. Yo lo he visto porque tuve que estar en las mesas en las que estaban tomando otros exámenes finales. Y bueno, por ejemplo, el hecho de que les pregunten algo y ustedes respondan con un ejemplo, muchas veces no llega a ser como una respuesta válida. Es mejor si primero dan una definición, después expanden la definición con una descripción, y después para intentar explicarlo aún mejor, quizás, bueno, el tema de la comparación y la ejemplificación son recursos más de las exposiciones orales cuando se está presentando algún tipo de conferencia o algo que yo quiero también atraer la atención de mi auditorio. Pero el tema de primero definir algo y después describirlo y caracterizarlo en detalle es importante que se siga ese orden. Después ven cómo pueden seguir acercando a la audiencia a lo que están diciendo, ¿no? Como para que lo tengan en cuenta no solo para este trabajo, sino para otros orales. Bien.
Esto es importante como para que sepan las marcas distintivas del tipo textual, texto positivo, en comparación con otros. Por ejemplo, hay marcas textuales que son propias de este tipo de textos, ¿no? Por ejemplo, que la oración siga un orden lógico, el orden lógico de la oración sería sujeto, predicado, entonces no armen oraciones muy extensas con subordinadas, por ejemplo, las oraciones subordinadas son como mini oraciones que hay dentro de las oraciones, como por ejemplo, la casa que estaba enfrente de la vecina que compró una vez, bueno, eso que estoy armando es como subordinadas dentro de una oración principal. Generalmente se arman con el relativo que, ¿no? La casa que, y ahí entra una oración que tiene un verbo conjugado y lo que hace es complejizar la oración principal. Una oración simple, bimembre, con sujeto y predicado, como que es lo más esperable para ser claro, y ese es el orden lógico de la oración. Después, si ya son expertos en la oralidad, pueden armar oraciones más largas, pero lo recomendable es que armen oraciones más cortas. Esto es la teoría, digamos. Después en la práctica uno improvisa también en la oralidad, ¿no? Eso es importante también, pensarlo. Cuando uno está armando el esquema de lo que va a decir, puede intentar armarlo de la manera más sencilla posible, pero después el momento de hablar y de exponer, uno improvisa y llena los espacios vacíos como puede con la oralidad. Bueno, la objetividad ya lo habíamos visto, pero ¿qué marcas son las de la objetividad? Y las marcas impersonales, por ejemplo, el se impersonal, se descubrió, tienen acá el ejemplo, se descubrió la posibilidad de inducir, bueno, después vean bien los ejemplos, pero que haya un significado denotativo de los términos significaría que los definan por lo que son y no por lo que ustedes piensan que son, ¿no? Como su opinión personal. Y las referencias intertextuales, que es importante que las tengan en cuenta, como por ejemplo para sustentar la información que ustedes están diciendo con fuentes que sean confiables. Bien. Después, esto que tienen acá al final de la presentación es como algo más para que tengan en cuenta sobre la transposición. ¿Saben lo que es la transposición? No, ¿Alguno le suena de haberlo escuchado alguna vez? No, profe, pero ahí dice transposición o transformación. Entonces supongo que es algo parecido, ¿o no? Bien, no sé dónde lo dice. ¿Dónde lo dice? Lo de transformación. La Ah, sí. transposición o transformación, dice. Ah, ¿ustedes pueden ver todo? ¿No están viendo en este momento las camaritas del costado? Yo estoy viendo el PowerPoint solo. Ah, bien, bien, Sí, el perfecto. PowerPoint se ve. Yo los estoy viendo acá al costado y me tapa la mitad de la pantalla y pensaba que a ustedes también les tapaba. Bueno, genial, mejor que no. Sí, exacto. Es la forma en la que se transforma algún contenido para cuando ustedes tengan que enseñarlo después. Que en este caso ustedes están haciendo una especie de clase con sus exposiciones, con las que ustedes van a tener que hacer. Entonces, por ahí es necesario que si hay algún tipo de contenido que sea demasiado complejo y ustedes piensen que nosotros no lo vamos a entender, que hagan una pequeña transposición, que vendría a ser como intentar explicar de una manera que sea accesible para todos. Eso sería la transposición. Cuando se trata, por ejemplo, de transponer algún conocimiento para chicos chiquitos o para adolescentes, o dependiendo de la edad y el tipo de público que ustedes van a tener cuando armen una presentación, es que van a adaptar esos contenidos de una manera que pueda ser accesible para todo ese público. Esa es la transposición. Por eso muchas veces cuando se estudia una carrera universitaria se enseña como todo lo técnico y se busca que haya la mayor precisión posible en los conceptos que ustedes adquieran, pero después en el momento en que ustedes tienen que salir a enseñar esos contenidos que aprendieron de esa manera, a veces es difícil porque no saben hasta qué punto pueden utilizar esos conceptos de mayor complejidad que aprendieron estudiando para que otros también lo comprendan
en otras instancias de aprendizaje previas a las que ustedes estaban, que eran universitarias, por ejemplo en el secundario o en la primaria, o a chicos chiquitos en general. Entonces, bueno, la transposición sería eso, cómo volver accesible un conocimiento que ustedes ya tienen incorporado de una manera muy técnica. Y hay como distintos recursos para la transposición. Por ejemplo, la reformulación es como el pasaje de eso que ustedes conocen de una manera muy específica y técnica a través de algunos conectores, como por ejemplo, es decir, dicho de otro modo, en otras palabras, y así pasan lo técnico a un vocabulario más sencillo, que es reinteresante porque eso hace que el que los está escuchando tenga las dos cosas, digamos, como, bueno, cómo se dice esto en términos específicos, técnicos, propios del vocabulario del área, y de otra manera distinta como para que lo entiendan, ¿no? Pero que estén las dos cosas, como, ¿es eso que a veces se dice de que te bajan cierto conocimiento? Bueno, se trata de eso, digamos, la transposición. Pero con la reformulación es interesante porque ahí están las dos cosas. Está el contenido que ustedes quieren explicar de una manera técnica y específica, y después la reformulación en palabras más sencillas. Y la especificación es algo que yo les decía recién hace un ratito, que es que al principio es importante que ustedes den la información necesaria para que después se vaya especificando de a poco, ¿no? Que no pueden partir su exposición ya de dar por presupuesto que su audiencia, o su público, o quienes nos están escuchando, ya conocen todo de lo que están hablando. Entonces la especificación sería, bueno, ir de a poco especificando sobre aquello de lo que están hablando, pero para eso es necesario que al principio haya definiciones, que al principio expliquen lo básico, para después ir complejizando de a poco mucho más lo que están explicando. Bueno, este material se los dejo subido como para que lo tengan en cuenta, y porque después al momento del final se va a hacer teórico y oral y virtual, probablemente les pregunte, bueno, díganme las características del texto expositivo, o por qué recursos se puede usar en la exposición, cuál es la estructura de la exposición. Esto que yo les comenté medio por arriba recién, pero que después podemos seguir charlando, que son como las marcas lingüísticas propias de la exposición. Entonces, bueno, que la oración siga un orden lógico, que se use la marca del impersonal, bueno, y demás cosas que tienen que ver con las características fundamentales del texto expositivo. Yo por ahora entregué el trabajo de las funciones del lenguaje, que solamente lo entregaron 2 o 3 personas, y la semana que viene les subo la consigna del oral, y bueno, voy a ver cómo es el tema de las fechas para ver si podemos llegar a empezar a rendir en esta parte del cuatrimestre, o si será después de las vacaciones. Pero por ahora... Tengo una pregunta. Sí, ¿Vamos a tener que entregar algún trabajo escrito antes o es una No. exposición? No, solo la exposición, y si quieren armar una presentación para acompañar la exposición. Dale, gracias. No, pero escrito nada. Bueno, ¿alguna pregunta? Vayan pensando el tema que van a elegir y vayan investigando sobre ese tema. Sí, Lucas. Para la exposición, tipo, ¿se tiene que también tener en cuenta la historia de ese deporte? Como decir de dónde surge, por qué y eso. Ustedes pueden, por ejemplo, ¿Cómo es practicado? ustedes pueden, por ejemplo, centrarse en la historia. Y si la exposición se va a tratar de la historia, centrarse únicamente en la historia. Pero traten de abarcar algún aspecto en particular, porque no van a poder hablar de la historia, de cómo es en el presente el deporte, de todo eso, todo junto. No, prefiero que se centren en algo bien específico y que lo desarrollen bien. Excepto que sea un deporte muy raro y que ustedes puedan hacer como una síntesis de todo, pero bueno, no creo que puedan también hablar de toda la historia de ese deporte, ¿no? Si hablan de la historia, van a hablar solo de la historia, posiblemente. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo ya sé de qué voy a hablar, de qué deporte, obviamente, pero es de algo nuevo que se le insertó al deporte ahora. ¿Puede Bien, ser? genial. Genial, Perfecto. me parece. Es un buen tema. Claro, pero no sea ladrón, no me lo robé. No, yo ya lo había pensado. Bueno, pero puede decirlo, Paco.
El bar que vamos a ir el sábado después de rendir. No, mentira, el bar. Ya lo dije yo, disculpame. Profe, ¿podrías hacer alguna, no sé, dinámica en el aula virtual para que sea más organizado y eso de... Sí, voy a de no hacerlo, copiar? estoy notándolo Profe. en este momento. Sí. Gracias. Bueno, nada, como te decía, yo ya sé lo que voy a hacer y es el fútbol y el bar. Así que nada, Perfecto. anotame eso, por favor. Gracias. Chao, profe. Chao, nos vemos. Delicado, Gallardo. Eso está muy bien igualmente, ¿no? Como un deporte muy conocido como el fútbol, del cual lo básico quizás ya la mayoría conoce, y tomar un aspecto en particular como el VAR. Eso, sería esa la idea, tómenlo como ejemplo por si quieren elegir algún otro deporte, ¿no? De ese estilo. Bueno, si nadie tiene ninguna pregunta, los dejo ir. Ahora subo la clase grabada y armo, no sé qué me sugieren para armar. Yo para todo armo foro, pero sé que abuso un poco del recurso. Lo que podrías hacer, profe, es un documento Excel en el Drive y copiar el link. Entonces todos entramos y por ahí Ay, me en una encanta la columna idea. el nombre y en otra columna el tema. Una maravilla, maravillosa idea. Muy bien. Ahora hago eso. Listo. ¿Alguna pregunta? Siempre atenta, Ana Rosa. Muy bien. Sí, la verdad que sí. Profe, ¿y qué Bueno. pasa si repiten los temas? Tipo, bueno, siendo oral cada uno le va a poner su toque, pero no pasa nada si se llegan a repetir los temas. Obvio, la idea es evitarlo, pero ¿cómo lo evitarían? Y como vamos a poner este Excel, traten de llenarlo cuanto antes con el deporte que quieran elegir y con el aspecto específico que quieren elegir, y si ven que ya está elegido, eligen otro, o hablan con esa persona y se organizan como para no pisarse con los temas. Genial, gracias. No, de nada. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, perfecto. Entonces, los chicos que me entregaron, que son Ana y, si no me equivoco, Santiago, no estoy 100% segura, que entregaron el trabajo de funciones del lenguaje, lo entregaron en un Word adjunto, y eso estuvo muy bien para este trabajo, porque había que poner enlaces, porque había que completar el tema de las marcas textuales en esos textos, que lo pudieron hacer bien con negrita, todo muy prolijo en el Word. Entréguenlo así, ese trabajo si quieren. Yo lo que hice fue descargarlo y hacerles notas en el archivo, que también para corregir es mejor y más fácil. Así que si lo entregan en un Word, después yo les subo el archivo corregido al mismo foro. Hablo del último trabajo de la última clase, el de funciones del lenguaje. Bueno, los veo la semana que viene entonces. Buena Vale. semana, profe, nos vemos. Dale, profe, Chao, nos profe. vemos. Chao, Chao, profe. profe. Chau, chau. Chau.